Pastel para enemigos. Para mi mejor enemigo. Un cuento de Derek Munson. Pastel para enemigos. Parecía que el verano perfecto. Mi papá me ayudó a fabricar mi casa del árbol en el jardín. Mi hermana estaba en un campamento de verano por 3 semanas y yo estaba en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Parecía que era el verano perfecto, pero no lo era. Todo iba bien hasta que Joaquín Rojas se mudó al barrio, a la casa vecina a la de mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas no me caía bien. Se rió de mí cuando me ponchó en un partido de béisbol. Hizo una fiesta en su trampolín y no me invitó, pero sí invitó a mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas era la primera y única persona en mi lista de enemigos. Antes de que se mudara a nuestro barrio, yo nunca había tenido una lista de enemigos. Pero tan pronto llegó, tuve que tenerla. La puse en mi casa del árbol, a donde Joaquín Rojas no podía ir. Papá sabía de cosas como los enemigos. Me dijo que también había tenido enemigos cuando era de mi misma edad, pero él conocía una manera de liberarse de ellos. Yo le pedí que me dijera cómo. ¿Que te diga cómo? No, te mostraré cómo, dijo. Sacó un viejo libro de recetas de la alacena de la cocina. Dentro del libro había un pedazo de papel desgastado con algo escrito que casi no se podía leer. Papá alzó el papel y leyó: «Pastel para enemigos», dijo satisfecho. Tal vez te estás preguntando, ¿qué es eso de pastel para enemigos? A mí también me gustaría saberlo, pero papá me dijo que la receta era tan secreta que no podía revelarla. Pensé que tendría algo que ver con magia. Le rogué que me dijera algo, lo que fuera. Te diré una cosa, me dijo. El pastel para enemigos es la manera más rápida que conozco de liberarse de un enemigo. Bueno, eso me puso a pensar, ¿qué tipo de cosas horribles le pondría yo a un pastel para un enemigo? Le traje a papá unas hierbas malas del jardín, pero él negó con la cabeza. Le traje gusanos y piedras, pero él dijo que no necesitaría eso. Le di un chicle que había masticado desde por la mañana. Me lo devolvió enseguida. Salí a jugar solo. Hice lanzamientos al aro del baloncesto hasta que el balón cayó en el techo y se quedó ahí. Lancé un boomerang que nunca volvió. Y durante todo este tiempo oí que papá cortaba y mezclaba y licuaba los ingredientes del pastel para enemigos. Parecía que, al fin de cuentas, el verano no iba a ser tan malo. El pastel para enemigos iba a ser horrible. Traté de imaginarlo, lo mal que olería, o peor, lo mal que se vería. Pero mientras andaba por el jardín buscando mariquitas, olí algo pero muy rico. Y me pareció que el olor venía de nuestra cocina. Eso me confundió un poco. Fui a preguntarle a papá qué pasaba. El pastel para enemigos no debería oler así de rico, pero papá es muy listo. Sí, el pastel para enemigos huele mal. Tu enemigo nunca se lo comerá, dijo. Y entonces supe de verdad que él ya había hecho antes un pastel para enemigos. La alarma del rojo sonó y papá se puso los guantes y sacó el pastel del horno. Parecía un pastel común y corriente. Se veía muy rico. Ya me estaba dando cuenta de cómo sería el engaño.
aunque yo seguía sin entender cómo funcionaría el pastel para enemigos. ¿Qué les pasaría a los enemigos? Quizás haría que se les cayera el pelo o que tuvieran mal aliento. Quizás haría llorar a los abusones. Le pregunté a papá, pero no sirvió de nada. No me lo quiso decir. Pero mientras el pastel se enfriaba, me dijo que yo debía hacer algo. Hay una parte del pastel para enemigos que yo no puedo hacer, me susurró. Para que funcione, deberás pasar un día entero con tu enemigo. Y lo que es peor, debes ser muy amable con él. Eso no es fácil, pero es la única manera de que funcione el pastel para enemigos. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto? Claro que estaba seguro. Aunque fuera algo espantoso o me diera miedo, tenía que intentarlo. Lo único que debía hacer era pasar un día con Joaquín Rojas y me libraría de él por el resto de mi vida. Me subí en la bicicleta, fui hasta su casa y golpeé en la puerta. Cuando Joaquín abrió la puerta, pareció sorprendido. Se quedó al otro lado de la puerta de mosquitero y me miró, esperando que yo dijera algo. Yo estaba nervioso. ¿Quieres jugar conmigo?, le pregunté. Le voy a preguntar a mi mamá, dijo él un poco dudoso. Al poco rato volví con los zapatos en la mano. Su mamá venía detrás y me saludó. No se metan en problemas, muchachos, nos dijo sonriendo. Montamos en bicicleta y jugamos en el trampolín. Después, llenamos globos con agua y se los lanzamos a unas niñas vecinas, pero fallamos. La mamá de Joaquín nos preparó el almuerzo. Después de almorzar, nos fuimos a mi casa. Aunque suene extraño, me estaba divirtiendo un poco con mi enemigo. Hasta me empezó a caer bien. Pero claro, no le podía decir a papá porque él se había esforzado mucho haciendo el pastel para enemigos. A Joaquín le gustó mi aro de baloncesto. Dijo que le gustaría tener uno igual, pero que en una casa no había espacio. Dejé que me ganara solo para ser amable. Joaquín Rojas sabía cómo lanzar un boomerang. Lo lanzó y el boomerang regresó directamente a él. Yo lo lancé y salió volando por encima de mi casa y cayó en el jardín. Cuando pasamos la verja para ir por él, lo primero que Joaquín vio fue en mi casa del árbol. La casa del árbol era mi casa del árbol. Yo era el que mandaba. Si mi hermana quería entrar en ella, yo no estaba obligado a darle permiso. Si mi papá quería entrar a ella, yo no estaba obligado a darle permiso. Y si Joaquín quería entrar, ¿podemos entrar?, me preguntó. Sabía que me lo iba a preguntar. Pero él era la primera persona, la única persona en mi lista de enemigos. Y los enemigos no pueden entrar en mi casa de árbol. Pero él me había enseñado a lanzar el boomerang. Y me había invitado a almorzar. Y me había dejado jugar en su trampolín. Como enemigo, no era muy bueno que digamos. Está bien, dije. Pero espera acá un momento. Subí primero y quité la lista de enemigos de la pared. Tenía un juego de damas y una baraja en la casa del árbol, así que jugamos con ellos hasta que papá nos llamó a cenar. Fingimos no oírlo y cuando subió a buscarnos, nos escondimos. Pero él se las arregló para encontrarnos. Papá nos hizo macarrones con queso, que es mi plato favorito, y resulta que también es el plato favorito de Joaquín. Quizás Joaquín Rojas no era tan mala persona después de todo. Comencé a pensar que tal vez debíamos olvidarnos del pastel para enemigos. Pero tan pronto terminamos de cenar, papá sacó el pastel, lo observé mientras lo cortaba en 8 gruesos pedazos.
Papá, dije, es muy chévere tener un amigo en el barrio. Estaba tratando de decirle que Joaquín Rojas ya no era mi enemigo, pero papá sonrió y asintió. Creo que pensó que yo estaba fingiendo. Papá sirvió 3 platos, uno al lado del otro, con gruesos pedazos de pastel y bolas de helado encima. Me pasó un plato a mí y otro a Joaquín. «Vaya», dijo Joaquín observando el pastel. «Mi papá nunca hace pasteles como este». En ese instante sentí pánico. Yo no quería que Joaquín se lo comiera el pastel para enemigos. Él era un amigo. No podía dejar que se lo comiera. «Joaquín, no te lo comas. Es un pastel horrible. Creo que tiene veneno o algo así». Joaquín soltó el tenedor antes de llevárselo a la boca. Frunció el ceño y me miró extrañado. Yo sentí alivio. Le había salvado la vida. Era un héroe. «Sí, es tan horrible», dijo Joaquín, «porque tu papá ya se comió la mitad del suyo». Miré a papá, tal como Joaquín lo había dicho. Se estaba comiendo el pastel para enemigos. «Muy rico», dijo con la boca llena, y después de eso no dijo nada más. Yo me quedé viéndolo como comer pastel para enemigos por unos segundos. Papá se estaba riendo, Joaquín estaba comiendo feliz, y a ninguno de los dos se le estaba cayendo el pelo. Parecía no tener mal efecto, así que probé un pedacito. El pastel para enemigos estaba riquísimo. Después del postre, Joaquín se montó en la bicicleta y se fue a su casa, pero no sin antes invitarme a jugar en su trampolín a la mañana siguiente. Dijo que me enseñaría a dar botes en el aire. En cuanto al pastel para enemigos, todavía no sé cómo prepararlo. Sigo preguntándome si los enemigos lo detestarían o si se les caería el pelo o si se les daría mal aliento, pero no sé si algún día sabré las respuestas a esta pregunta, porque acabo de perder a mi mejor amigo. Porque acabo de perder a mi mejor enemigo, no amigos. Muy bien. Qué lindo cuento, un pastel para enemigos, de Derek Munson.